Servicios informativos de Navarra Televisión. El Parlamento pide oficialmente la dimisión de Yolanda Barcina por el cobro de dietas en la Caja. Lo ha hecho en una declaración institucional aprobada por toda la oposición, excepto UPN y el Partido Popular. La presidenta ha asegurado que no piensa dimitir y que le sorprende que PSN exija su marcha cuando también participó, dice, en comisiones triples. PSN se mantiene, no piensa devolver el dinero. Lo mismo han dicho hoy el secretario general de UPN y el presidente del Parlamento. Marcan diferencias entre la Junta de Fundadores y la Permanente. Catalán señala, de hecho, que animaron a los miembros de la Permanente a devolver dietas. El problema realmente estaba en la Permanente y que a algunas personas de la Permanente se les había sugerido que devolviesen el dinero, pues por las consecuencias que podía tener el haberlas percibido en la Permanente. Muy buenas noches. Los cobros de Caja Navarra siguen centrando la actualidad política en Navarra. Todos los protagonistas se han pronunciado ya sobre si devolverán o no los importes recibidos. Mientras, el asunto empieza también su periplo judicial en la Audiencia Nacional. El juez Eloy Velasco asume la investigación de la denuncia de UPyD sobre la salida a bolsa de Banca Cívica y ha pedido al juzgado número 3 de Pamplona que le envíe la información correspondiente a la denuncia de Contus contra Enrique Goñi por delitos societarios. Ve fuera, sin embargo, de su competencia la otra parte de la denuncia de Contus dirigida contra Miguel Sanz. Asegura que es una trama más local y más navarra. Enseguida todos los detalles de este auto del juez en una tarde en la que PSN ha fijado su postura a futuro en el Valle de Hues tras la dimisión de José Choandía. Todo parece apuntar a que este hombre será el nuevo alcalde del Valle, el portavoz de Nafarroa Bai, porque la coalición se haría con la alcaldía. PSN rechaza la propuesta de UPN que les ofrecía sus votos para que el ayuntamiento fuera socialista. PSN lo descarta y dice que apoyará a Nafarroa Bai sin formar parte de su gobierno. Los 67 trabajadores de la empresa pública Asimec firman con el ayuntamiento el primer convenio de empresa en Navarra que blinda sus condiciones laborales frente a la reforma laboral de Rajoy. Ni recoge una distribución irregular de la jornada y no aplica cláusulas de descuelgue. Ya se ha quedado atrás la primera de las Javieradas 2013, con menor presencia de peregrinos al castillo que en ediciones pasadas. Hoy nos hemos preguntado por el desgaste físico y por cuánto tiempo lleva recuperarse después de caminatas que en el caso de la Ribera pueden superar 100 kilómetros en 3 días. En la esfera de dolores articulares o de sobrecargas musculares, lo mejor será dar unos días de reposo, de evitar nuevos sobreesfuerzos en los siguientes días. Si se está muy acostumbrado a practicar alguna actividad, quizá bajar un poquito el ritmo en 4 o 5 días. Y de esta forma se ha presentado en sociedad la nueva película de Àlex de la Iglesia, Las brujas de Zugarramurdi, grabada, como saben, entre Navarra y Madrid. Es la nueva apuesta del director español. Luego se lo mostramos. En el tiempo de deportes veremos cómo en Osasuna ya se han puesto las pilas para volver al trabajo en una semana intensa. Hoy entrenamiento más largo de lo normal, hora y media para preparar a conciencia el partido ante el Atlético de Madrid. Será el domingo a las 7, nuevo reto en un encuentro que se presenta crucial tras la jornada en la que se ha cortado la distancia respecto al descenso. La mayoría del Parlamento de Navarra ha reprobado la actuación de la presidenta Yolanda Barcina por el cobro de dietas en Caja Navarra y pide su dimisión. Solamente UPN y el Partido Popular han votado en contra de esa declaración institucional. En lo que no coinciden los grupos es en la posibilidad o no de plantear una moción de censura. El Parlamento de Navarra reprueba la actuación del Gobierno de Navarra y de su presidenta Yolanda Barcina en la gestión de la CAN, declarando por ello la necesaria procedencia de su dimisión. Eso es lo que dice esta declaración institucional presentada por Bildu y por Nafarroa Bai, que ha sido apoyada por Izquierda Esquerra y el Partido Socialista. Barcina no goza de nuestra confianza, está en minoría parlamentaria y entendemos que es un lastre para esta comunidad. Una situación insoportable. Ella debería actuar en consecuencia porque esto supone de facto una moción de censura. Esto constituye una verdadera censura política al margen de que no contenga los requisitos formales de una censura
en términos de alternativa parlamentaria. El comportamiento de estas personas, de la presidenta y miembros de su gobierno, es más que reprobable y es evidente que la ciudadanía ha perdido la confianza. Solo UPN y el Partido Popular han votado en contra. Los populares creen que el Parlamento no es el cauce adecuado para pedir la dimisión de la presidenta, pero le dicen a Barcina que asuma sus responsabilidades. La presidenta del Gobierno de Navarra, a la vista de los hechos, que son bastante elocuentes, asuma todas y cada una de las responsabilidades que le corresponden hasta el final, sean las que sean. La máxima responsabilidad que puede asumir cualquier persona que tenga un cargo, evidentemente, es irse a su casa. Como comprenderá, yo voto en contra de lo que se ha establecido aquí. En cuanto al tema de la dimisión, eso son decisiones personales. Evidentemente, yo voto en contra de lo que ha presentado la oposición. Una oposición que espera ahora que la presidenta escuche la voluntad de la mayoría del Parlamento. Si no lo hace, de momento solo Bildu habla de moción de censura. Estamos analizando de manera urgente y de manera seriamente esa posibilidad. Lo que tiene que hacer es dimitir. La pelota está en su tejado. Con la luz de mañana no debemos ver hoy. Hoy vemos con la luz de hoy. Regionalistas y populares coinciden en que este no es momento de elecciones anticipadas. La presidenta del Gobierno ya ha dado respuesta. Yolanda Barcina ha asegurado hoy mismo que no tiene intención de dimitir. Ha sido una entrevista concedida a la cadena COPE en la que la presidenta ha asegurado que no ha hecho nada ilegal, nada incorrecto y que se está hablando de algo que ella misma cambió y que pertenece, asegura, al pasado. No obstante, ha admitido entender la alarma creada a raíz de conocerse las dietas cobradas por asistir a las reuniones de Caja Navarra. La presidenta ha reconocido estar pasando unos momentos complicados y difíciles, pero ha asegurado que le parece incomprensible que el Partido Socialista pida su dimisión cuando PSN también estaba en las reuniones de la Junta, que se reunieron de manera triple, y ha decidido no devolver el dinero. Hemos adoptado decisiones que nos han permitido que Navarra... Pero es que el Partido Socialista estaba ahí, pactó esa Junta de Entidades Fundadoras en su momento en el seno de Caja Navarra y, bueno, pues ha acudido a las mismas reuniones que acudí yo y ahora resulta que ellos no son responsables y yo sí, pues es algo bastante incomprensible. Se sintiese que evidentemente pues hubiese cometido algo ilegal, incorrecto, pero es que en este caso estamos hablando de unas actuaciones, bueno, pues legales que yo he cambiado y que pertenecen al pasado. Y sobre este asunto ya se han despejado las incógnitas sobre quién devuelve y quién no hace el dinero y quién no lo hace el dinero cobrado en Caja Navarra. Catalán y Adanero han sido los últimos en comunicar su decisión. Ninguno va a devolver el dinero cobrado porque los dos aseguran que una cosa era la Junta de Entidades Fundadoras en la que participaban y otra la comisión permanente de la que ninguno era miembro. Catalán ha reconocido que el sistema de retribuciones no era el correcto. Alberto Catalán no devolverá las dietas que percibió como miembro de la Junta de Entidades Fundadoras donde representaba al Parlamento. No lo hará porque insiste... Una cosa es la permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja de Ahorros de Navarra y otra fundamentalmente es esta Junta de Entidades Fundadoras. Defiende que esa Junta de Entidades Fundadoras será transparente y legal como otros órganos de la Caja y que entonces sería necesario devolver todo lo que cobró durante años en esas otras estructuras. Si se tienen que devolver unas dietas de alguno de esos órganos, se tendrán que devolver las de todos los órganos que están recogidos estatutariamente. Catalán reconoce que el sistema de doble y hasta triple reuniones con el que funcionaba esa Junta no era el correcto y asegura que propuso cambios. Por eso algunos propusimos posteriormente cambiar esa situación. Se establecía unas cuantías globales y luego la distribución pues no era la más acertada, pues por supuesto que no. No obstante, siguió acudiendo y cobrando las dietas establecidas, aunque recuerda que para acudir a esa Junta dejó de cobrar de otras sociedades públicas. Otros miembros de su partido, como José Iribas o Ana Elizalde, que al igual que él solo formaban parte de la Junta de Entidades Fundadoras, sí han devuelto los importes cobrados. Pues mire, que cada uno es muy libre de hacer lo que considere oportuno. Lo digo sinceramente. Y vuelvo a insistir, la Junta de Entidades Fundadoras era un órgano estatutario que se conocía. Catalán insiste en diferenciar y poner distancia entre la Junta en la que él participaba y la permanente y ha señalado que ante las dudas que generaba ese órgano opaco, hace tiempo se sugirió a sus miembros devolver esas dietas, aunque no dice ni quién ni a quién. Y que a algunas personas de la permanente se les había sugerido que devolviesen el dinero pues por las consecuencias que podía tener el haberlas percibido. Hay gente que le dice, ojo, cuidado, que esto lo puede ser la permanente, te puede generar problemas, igual es mejor que lo devuelvas, no sé qué, no sé cuántos. Catalán no devolverá las dietas, aunque reconoce que el sistema de retribuciones no era el correcto y ayuda a aumentar el desprestigio de la clase política. Y en parámetros muy similares se ha movido Carlos García Danero, el secretario general de Unión del Pueblo Navarro y el portavoz parlamentario, que tampoco piensa devolver el dinero que dice procede de una junta transparente.
Devolver, en mi caso, pues no, evidentemente, porque no ha habido una apropiación indebida. Y si no hay una apropiación indebida, no se debe devolver el dinero, o yo creo que no se debe devolver. Porque, como digo, si no, habría que devolver Comisión de Control, Consejo de Administración, y no solo, evidentemente, un año o dos, sino a lo largo de la historia de Caja Navarra. El cómputo anual de las retribuciones era similar en los tres órganos. Y ese es el concepto. Evidentemente, las dietas nunca reflejan el pago de lo que haces en ese momento en el que te la pagan. En ningún caso. Me parece que no era el sistema más adecuado, pero entiendo que formaba parte de lo que era un concepto retributivo anual. La Junta de Entidades Fundadoras se creó tras la reforma estatutaria de junio de 2010. Este órgano consultivo sin poder vinculante estaba compuesto en su última etapa por la presidenta Yolanda Barcina, el expresidente Miguel Sanz, el que fuera consejero de Economía Álvaro Miranda, el alcalde de Pamplona Enrique Maya y varios dirigentes más de UPN. Dos de los sillones los ocuparon cargos del Partido Socialista, el secretario general Roberto Jiménez y Samuel Caro. Las dietas que cobraron por pertenecer a esta junta las devolverán la presidenta Barcina, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, el consejero de Educación, José Iribas, y la concejal Ana Elizalde. El resto, es decir, el expresidente Miguel Sanz, el exconsejero de Economía Álvaro Miranda, el presidente del Parlamento Alberto Catalán, el secretario general de UPN Carlos García Danero, Javier Caballero y los socialistas Roberto Jiménez, secretario general de PSN, y el parlamentario Samuel Caro no tienen intención de devolver las cantidades percibidas por formar parte de este órgano. Paralelamente a la Junta de Entidades Fundadoras se crea también en 2010 la Comisión Permanente, un órgano de reporte, como se conocía técnicamente, del que formaron parte también en su última etapa la presidenta Yolanda Barcina, el expresidente Miguel Sanz, el alcalde Enrique Maya y el exconsejero de Economía Álvaro Miranda. Todos ellos devolverán lo cobrado por participar en este órgano de Caja Navarra. En el caso de la devolución de las dietas, Miguel Sanz fue el primero en pronunciarse y en anunciar que las devolvería, al igual que Danero y Catalán, diferencias, o sí, entre dos órganos, y por lo que solo va a devolver las dietas que percibió por acudir a la comisión permanente. Por cierto, que hoy la Mesa de Junta de Portavoces ha aprobado que el expresidente pueda elegir el formato que prefiera para comparecer en el Parlamento y explicar su gestión al frente de la Caja. Podrá ser una sesión de trabajo ordinaria o un formato igual al que utilizó hace varias semanas el exdirector de la entidad, Enrique Goñi, en el que no se contemplaba límite de tiempo. También hoy se ha tramitado la solicitud de PSN para que la presidenta Barcina informe sobre el devenir de la obra social y la remodelación estatutaria de la Caja. Hemos contado en definitiva lo que son. En el capítulo de los cobros, hoy hemos sabido además que los dos excopresidentes de Banca Cívica, Enrique Goñi y Antonio Pulido, estuvieron apenas 3 meses en el Consejo de CaixaBank y, según revela el informe de Gobierno Corporativo de la Caixa que recoge El Economista, dejaron los cargos por no estar de acuerdo con los sueldos. Según ese informe, presentaron su renuncia cuando el Gobierno impuso límites en los sueldos de los consejeros de entidades que habían recibido ayudas públicas. El tope fijado reducía casi a la mitad los sueldos de Pulido y Goñi, que en 2011 habían cobrado 900.000 euros. A Goñi y Pulido se les abrió entonces la opción de pasar como directivos al holding Criteria, lo que pudo facilitar su renuncia en el máximo órgano de administración de CaixaBank. Y además de todo esto, el caso Banca Cívica ya va a ser investigado finalmente en la Audiencia Nacional. El juez Eloy Velasco asume la denuncia por irregularidades que hiciera UPyD por la fusión de las 4 cajas y la salida a bolsa, pero también asume parte de la denuncia de Contus, la referente a Enrique Goñi. El auto del juez Velasco admite a trámite la denuncia de UPyD por irregularidades en la fusión y salida a bolsa de Banca Cívica. Además, se hará cargo también de la parte de la denuncia de la asociación Contus contra Enrique Goñi. Por eso ha pedido al juzgado número 3 de Pamplona que le envíe su investigación sobre Caja Navarra. El juez, en cambio, ve fuera de su competencia la otra parte de la denuncia de Contus, la dirigida contra el expresidente Miguel Sanz y referida a un delito de prevaricación por omisión. Velasco justifica así la competencia de la Audiencia Nacional en el grave perjuicio económico causado, que dice son de unos 1.000 millones de euros, así como en el número de afectados, unos 26.000, y de que los hechos han repercutido en varias comunidades autónomas. Las actuaciones previas que ahora lidera la Audiencia Nacional pretenden explicar el grado de insolvencia al que llegó Caja Navarra
que le llevó a la fusión en Banca Cívica, así como la inyección de casi 1.000 millones por parte del FROB y su salida a bolsa. Unas actuaciones que van también a los cobros indebidos de dietas, al falseamiento de cuentas, a la minusvalorización de los activos o a la despatrimonialización de la entidad derivada de favores a personas relacionadas con la Caja. El magistrado considera que el juzgado de Pamplona debe continuar la investigación sobre la falta de supervisión externa de la actividad bancaria porque evidencia una trama más local que no afecta al conjunto del país. Todos los datos, todas las acciones judiciales en torno a Caja Navarra se suceden en una semana clave para Unión del Pueblo Navarro, en los días previos al Congreso Regionalista del próximo fin de semana, donde las bases, los afiliados, van a elegir a los líderes del partido. Barcina y Catalán están asumiendo esta carrera a la presidencia con la sombra del escándalo de las dietas de la Caja como telón de fondo. Catalán hoy ha preferido no responder a la pregunta de si Barcina debería retirar su candidatura tras todo lo ocurrido. El domingo es una oportunidad para que los afiliados actúen con total y absoluta libertad. Yo seré respetuoso con las decisiones que tomen, no solamente ellos, sino todos y cada uno de las personas que han presentado su candidatura a dirigir o a participar en lo que es Unión del Pueblo Navarro. Por lo tanto, no voy a entrar en otro tipo de valoraciones porque no me parece que sea ni justo y ni siquiera prudente. Y hay novedades en el Valle de Hues. El próximo alcalde de la localidad podría ser Alfonso Echeverría de Nafarro Abay. Para el Partido Socialista ha decidido esta misma tarde que dará su apoyo al candidato de la coalición nacionalista, aunque no entraría a formar parte del equipo de gobierno municipal. Echeverría se garantizaría así ser el candidato más votado al sumar los 4 concejales de su formación, los 2 del PSN y otros 2 de Izquierda Esquerra. El pleno extraordinario va a celebrarse el próximo martes. Esta tarde se ha celebrado también una reunión del Grupo Municipal de UPN con la dirección del partido para valorar la situación en la que queda el consistorio tras la dimisión de José Choandía. Y ahora vamos a hablarles de otro asunto, vamos a hablarles de la empresa Asimec, perteneciente al Ayuntamiento de Pamplona, que ha firmado su primer convenio laboral desde que iniciara su actividad en el año 2008. La consejera del departamento. Dentro de las modificaciones del Real Decreto. No correspondían estas imágenes a la información de las que les estábamos hablando. Ahora sí vamos a hablarles de la empresa Asimec, que, como les decimos, pertenece al Ayuntamiento de Pamplona y que ha firmado su primer convenio laboral desde que iniciara la actividad en el año 2008. Lo importante del convenio está en que neutraliza aspectos de la última reforma laboral, como la flexibilidad en el horario o la vigencia del documento hasta que se negocie otro nuevo. El convenio ha sido firmado por el sindicato ELA, ya que el comité de empresa lo forman por completo delegadas de este sindicato y el consistorio pamplones. Se trata del primer convenio laboral de estas características que se firma en Navarra, un convenio que neutraliza algunos aspectos de la última reforma laboral, como la ultraactividad, de modo que el convenio tendrá vigencia absoluta hasta que se firme uno nuevo. Asimec, una empresa perteneciente al Ayuntamiento de Pamplona, está formada por 67 trabajadores y se dedica al ámbito sociosanitario. Sus trabajadores han manifestado hoy que han luchado mucho para poder tener este convenio que han calificado como muy satisfactorio. Hemos negociado sin miedo, y eso ha sido una de las fuerzas para poder firmar, sin tener miedo a la persona con la que firmábamos, que es el Ayuntamiento de Pamplona. Su comité de empresa está formado por 5 delegadas sindicales del AB y desde este sindicato han querido destacar hoy que con la unión de los trabajadores, la mejora de sus condiciones siempre será posible. Si ellas están organizadas, si ellas están unidas y si ellas saben lo que quieren y lo defienden con firmeza, lo van a conseguir. El convenio recoge además el blindaje al número de horas que deberán trabajar los empleados, dado que quedan establecidas en turnos cerrados. Echan por tierra así la flexibilidad horaria que podían llevar a cabo las empresas con la actual reforma laboral en la mano. También recoge mejoras económicas en la formación de los trabajadores y en el establecimiento por escrito de las figuras profesionales. Se ha negociado durante un año y ahora deberá ser publicado en el Boletín Oficial de Navarra, aunque según los representantes del sindicato, la vigencia del nuevo convenio es independiente de si se publica o no en este órgano foral. Y mientras, el sindicato ELA tiene abierto un frente en la planta de Sunsundegui. A lo largo del día se han celebrado asambleas para decidir sobre el acuerdo al que habían llegado la dirección, el gobierno y el sindicato UGT.
Los trabajadores han respaldado el principio de acuerdo por un 63% de los votos a favor, pero según informa la versión digital de Diario de Navarra, el sindicato LAB se niega a apoyar la decisión y anuncia que no se va a vincular al resultado de las urnas porque no consideran que sea un buen acuerdo para los trabajadores. La delegación del Gobierno en Navarra ha denegado el permiso para 2 movilizaciones convocadas por Herrira en Tafalla y en Pamplona contra la doctrina Parot, al entender que pueden incurrir, dice la delegación, en un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. Las movilizaciones programadas por Herrira coinciden con la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene que volver a pronunciarse sobre la sentencia que condenó a España a indemnizar a la etarra Inés del Río por haber vulnerado sus derechos al aplicarle la doctrina Parot. La delegación del Gobierno ha denegado el permiso para las convocatorias porque entiende que manifestar el apoyo a un miembro de ETA, dice, supone justificar las actividades delictivas por las que fue condenada y puede ser, asegura la delegación, una ofensa a la memoria de las víctimas. Y mientras, el portavoz del colectivo de presos de ETA, Juan Antonio Olarra, ha remitido una carta a la Audiencia Nacional para solicitar formalmente que se le permita salir de prisión y asistir al foro social organizado por Locarri para consolidar el proceso de paz que tendrá lugar este jueves y este viernes en Pamplona y en Bilbao. En la carta escrita de su puño y letra dice que al tratarse temas como el desarme o la reintegración de los presos, su presencia es imprescindible porque representa al colectivo. Y abrimos ahora la crónica nacional y vamos a comenzar por el conflicto de Iberia. La empresa y los sindicatos mayoritarios aceptan el acuerdo propuesto por el mediador que, entre otras cosas, contempla 700 despidos menos. Tumulto mientras se celebra la mediación. Trabajadores que montan guardia. Se abre la puerta, los representantes sindicales intentan salir. Y la puerta se vuelve a cerrar. Segundo intento, entre abucheos. ¡Unida! ¡Unida! Palabras a medias. Si alguien pretende. Los que protestan piden un plan de futuro. Que incluso las cuentas, los resultados que se han dado en las cuentas no son los correctos. Pasará un tiempo y seguirán los despidos. Nadie va a conformarse solo con este acuerdo. Y no lo habrá hasta el miércoles porque los sindicatos necesitan aprobar la propuesta en sus órganos propios. Ayer el Consejo Extraordinario de Iberia dio el visto bueno al acuerdo. 3.147 salidas por la puerta no traumática del ERE vigente. Menos un par de secciones, las demás van a recomendar así en sus asambleas. Seguimos abiertos a buscar soluciones al futuro de Iberia. El miércoles a mediodía concluirá la mediación. Los sindicatos con representación mayoritaria tienen intención de firmar el acuerdo, que supondría, además, la desconvocatoria automática de la huelga. Y en la crónica nacional, desde el punto de vista político, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha hablado de varios asuntos de actualidad durante un desayuno informativo que organizaba Fórum Europa. Antes de su intervención, el presidente del Gobierno ha dedicado grandes elogios a Dolores de Cospedal en unos momentos en los que su figura está siendo cuestionada por su gestión del caso Bárcenas. Misión cerrar filas en torno a ella y ellos se han puesto esta mañana el presidente Rajoy, detrás vean medio gabinete, la vicepresidenta Soraya Gallardón, Jorge Fernández Díaz, Cañete, Báñez, Soria, presidentes autonómicos Monago, González y Feijóo, compañeros de partido, Pons, Arenas, amigos y menos amigos. Por estar estaba hasta Marichalar. Comienzan los halagos. Una mujer excepcional. Ella ennoblece la vocación de servicio público. La persona que nunca me dijo que no. Tono solemne, la sombra de Bárcenas de fondo. Estamos en un tiempo en el que son necesarias conductas y actuaciones tan eficaces como ejemplares. María Dolores es un magnífico ejemplo a seguir. La gestión de Cospedal en cuestión. Yo siempre me he sentido apoyada por quien me tenía que sentir apoyada, que es por mi partido, por mis compañeros de partido y por el presidente de mi partido. Cospedal despacha el caso Bárcenas en menos de 5 minutos, eso sí, sin nombrarlo en ningún momento. No podemos consentir que comportamientos reprobables, ilícitos o indignos cercenen la vida democrática y el porvenir de España. Para concluir, que no piensa dimitir. Soy la secretaria general de mi partido y a mucha honra. La escenificación concluye según el guión. Aplauso final será suficiente para cerrar la herida abierta en el PP.
Y mientras, el Partido Socialista ha ratificado hoy a su secretario de organización, a Óscar López, que había puesto su cargo a disposición del PSOE tras lo ocurrido en el Ayuntamiento de Ponferrada. López ha asegurado que le cegó la posibilidad de sacar a Ismael López de la política y ha dicho una cosa más, que Rubalcaba no sabía nada. Óscar López está tocado. Por supuesto que he puesto mi cargo a disposición de mis compañeros de la Ejecutiva Permanente. Pero seguirá siendo el tercero del PSOE, a pesar de su gestión en la moción de censura de Ponferrada. El Partido Socialista lo ha hecho mal y hay un reconocimiento de un error y sobre todo una rectificación que se ha producido desde el momento en el que todos estos concejales abandonan el Partido Socialista Obrero Español. Se justifica en que el pacto conllevaba la dimisión de Ismael Álvarez, el exalcalde condenado por acoso, pero para algunos dirigentes socialistas ni eso, ni el resto de las explicaciones de López son suficientes. Los responsables pues tendrán que dimitir o ser apartados. Y las responsabilidades orgánicas en el sentido de gobernar el partido están donde están. Dejan fuera a Rubalcaba, pero esta crisis también le pasa factura a él y al líder socialista de Castilla y León. ¡Ese es el que se quiere creer! ¡El pacto lo conocíais todos! Bueno. ¡Es una vergüenza! Enfado entre los militantes de Ponferrada. ¡Caciques, que es lo que soy! ¡Los caciques de siempre! Dicen que Ferraz sabía cómo se gestó la moción de censura. Nos sentimos totalmente legitimados porque después de este pacto el señor Álvarez está fuera de la vida pública. El alcalde asegura que se enteró del enfado de Rubalcaba a través del gran debate de Telecinco. Mi decisión es irrevocable y o deja la alcaldía o deja el Partido Socialista. La decisión ya está tomada. Esta mañana ha tomado posesión como alcalde. Y esta mañana prácticamente todo el país miraba con tristeza al calendario, porque hoy se han cumplido 9 años del mayor atentado terrorista de la historia de España. Madrid ha vuelto a ser el centro de los actos conmemorativos del 11M, donde se ha vuelto a evidenciar la división de los colectivos de víctimas. 9 años después, el recuerdo vuelve aquí, al lugar donde se perdieron muchos sueños, al lugar en el que la palabra miedo no encontró su lugar. La libertad, la democracia e incluso la propia vida tienen enemigos feroces, pero han de saber que nunca podrán vencernos. 9 años después se sigue recordando a todos, a quienes ese día se dejaron la piel por ayudar a los que viajaban en esos trenes, a quienes bajaron de ellos heridos para siempre y a quienes ese 11 de marzo de 2004 iniciaron un viaje sin retorno. Nos hemos sentido bastante desvalidas y bastante solas. 9 años después, sigue siendo imposible reunir a todas las víctimas en un solo acto. Tampoco voy a buscar la verdad, porque me la dieron 2 sentencias. El 11M no es un caso cerrado, sigue siendo un caso abierto. 9 años después, la división vuelve a marcar un 11M más. Pero el 11M marca también otra fecha. Hoy se han cumplido 2 años del mayor desastre nuclear de la historia reciente del planeta. El 11 de marzo de 2011 se produjo el tsunami que asoló Japón y destruyó los generadores de emergencia de la central atómica de Fukushima, una catástrofe que contaminó suelo, alimentos y agua. Más de 300.000 personas fueron evacuadas y desde entonces llevan alejadas de la zona. Coincidiendo con la fecha, en Bélgica alrededor de 2.000 activistas se han manifestado hoy contra la reapertura de 2 reactores, uno en cada una de las centrales nucleares que existen en el país. En 3 o 4 días, como mucho, los peregrinos que han marchado este fin de semana a Javier van a ir recuperando el esfuerzo físico que supone una marcha como esta. Los médicos recomiendan que antes de afrontar la caminata se entrene y se acostumbre al cuerpo a un esfuerzo como el de andar más de 50 kilómetros en un día. Son cientos de personas las que acuden cada año a Javier. Pueden emplear un día en recorrer los 50 kilómetros que separan la cuenca del Castillo o unos 100 si se hace desde una localidad de la Ribera. En la esfera de dolores articulares o de sobrecargas musculares, lo mejor será dar unos días de reposo, de evitar nuevos sobreesfuerzos en los siguientes días. Si se está muy acostumbrado a practicar alguna actividad, quizá bajar un poquito el ritmo en 4 o 5 días. Líquidos abundantes, sirve prácticamente cualquier líquido, desde agua, pero tal vez sean mejor líquidos un poquito más enriquecidos con
con sales o con azúcares, garantizar una dieta completa y adecuada y proporcionada, es decir, que incluya suficientes azúcares e hidratos de carbono, que incluya proteínas para reponer el desgaste muscular. Muchos de los que este fin de semana han poblado las carreteras navarras camino a la Basílica del Patrón Navarro sufrirán un día como hoy agujetas y cansancio. Pero en líneas generales podríamos decir que en 4 o 5 días el organismo está más que recuperado de un esfuerzo como este. Aún queda la Javierada de la próxima semana. Los que vayan a afrontarla deberían haber entrenado ya, porque el que no lo haya hecho sufrirá más que el resto. No nos serviría en este sentido lo que hacen algunos del domingo anterior, camino 10 kilómetros y ya está. Es correcto, pero tal vez sería ideal prolongar un poquito más ese entrenamiento. Además del entrenamiento, ropa adecuada para la caminata es la mejor recomendación que se puede dar. Pocas tradiciones tienen tanto arraigo en Navarra como las Javieradas. Desde 1940, esta explanada a los pies del castillo recibe la visita de los miles de peregrinos que se calzan sus botas y su mochila persiguiendo una meta. En cuanto llegas aquí ves el castillo es increíble. Y nos sirve para juntarnos una vez al año y lo pasamos bien en todos los sentidos. La gente que viene de Madrid, de Valencia, a mí eso me emociona muchísimo. Tradición religiosa a la que se suma la devoción, el ocio y el deporte. Cada uno tiene su razón para seguir el camino. Es que se sienten muchas cosas. Pasarlo bien y un poco de todo. Las Javieradas más madrugadoras comienzan el jueves en pueblos riberos como Fitero, Cintruénigo o Ribaforada. Este año 6 más, 72 en total, entre los de hoy, mañana y pasado. Tras la foto para el recuerdo comienzan su camino a Javier, sus pasos los siguen peregrinos como estos de Andosilla que ya desde el viernes comienzan a caminar. El sábado almuerzan aquí, en Aibar. Y aquí estamos reponiendo fuerzas, almorzando y todo, para seguir caminando hasta Javier. Pues un descansillo porque el camino ha sido duro hasta aquí. Los peregrinos que acuden de Pamplona y su comarca hacen una parada técnica en Monreal o en Idócin. Una paella o algo parecido y un poco de carne y arriba. La gran concentración de peregrinos la encontramos aquí, en el puesto de habituallamiento de Asbona, en la venta de Judas, a la altura de Lumbier. Caldico caliente, café... Porque es el primer año y no me gusta mucho andar. Ni la nubosidad ni el cansancio acumulado impiden esta reunión a los pies del castillo para presenciar la Eucaristía. Todos nos queremos perfectos. Y Jesús dice, quien esté exento de pecado, que tire la primera piedra. Más de 8.000 personas, unas 2.000 menos que el año pasado, participaron en esta Eucaristía con menos afluencia, pero con la misma devoción. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna ha vuelto al trabajo esta mañana en Tajonar, tras 2 días de descanso y después de la derrota del pasado viernes en Sevilla. Los rojillos comienzan a preparar el choque del domingo ante el Atlético de Madrid. Anán, quien reapareció a finales de la semana pasada tras más de 2 meses de ausencia, ha hablado del mal trago que ha padecido durante el último mes en el que problemas burocráticos no le permitían volver a Pamplona. Bueno, pues es la primera vez que me tengo que quedar tanto tiempo en mi país para hacer este tipo de papeles. Hasta ahora no me había pasado nunca. La verdad es que estoy muy triste porque es la primera vez que estoy triste de haber estado en Qatar, porque a mí lo que me hubiera gustado es estar de vuelta para entrenar con mi equipo y jugar más partidos. Wanted to come to train with my team and play more games. Y esta mañana ha sido renovado el acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Navarra y la Fundación Remonte Euskal Jaiberri. Durante el acto se han desvelado las grandes citas que tendrá el calendario remontista esta temporada. Se mantiene el objetivo de la Fundación de expandir y potenciar este deporte autóctono navarro más allá de nuestras fronteras regionales. Para ello van a celebrarse 2 torneos, uno en Soria y otro en Barcelona. Será la primera vez que el remonte llegue a la Comunidad Catalana. Será el próximo 22 de marzo y llegará en forma de torneo express con la presencia de los principales remontistas. Va a ser un poquito, como quien dice, el debut del remonte en Barcelona y si esta experiencia sale bien, la intención de la Fundación será un par o 3 veces al año llevar remonte a Barcelona, porque de hecho la primera toma de contacto ha sido muy positiva.
cuando diseñamos el festival y pasamos un poquito lo que era el cartel que estáis viendo ahora sobreimpresionado a la federación, ya esa misma tarde nos dijeron que tuvieron 700 entradas en la página web, consultando la posibilidad de acceder al festival. Y bueno, vamos a ver si estas expectativas se plasman el día que estemos allá y realmente sale bien, ¿no? Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. En todo el planeta apenas quedan 600 ejemplares de bisón europeo, una de las especies más amenazadas junto al lince ibérico. Navarra alberga la mitad de la población de estos bisones porque el gobierno lleva años invirtiendo dinero y esfuerzo en garantizar su supervivencia. En Iberdrola estamos en España desde 1901 y desde hace una década en 40 países. Somos una de las mayores eléctricas del mundo y estamos cuidando los ahorros de 500.000 de accionistas. Iberdrola, estamos contigo. Mírenlo bien porque quedan muy pocos, tan solo alrededor de 600 en todo el mundo, y es que es una de las especies más amenazadas del planeta. Navarra resguarda más de la mitad de toda la población de bisón europeo y por eso... Es que es aquí donde se tiene que librar la batalla por la supervivencia de la especie como tal, si no desaparecerá del mundo. Dicho lo cual, hace mucho tiempo que el gobierno foral invierte dinero y esfuerzo en su supervivencia. Lo hace con el proyecto Territorio Bisón, que engloba 12 municipios de la Ribera Navarra. El de Falces es uno de los más grandes humedales conservados hasta ahora y por este motivo alumnos de agroforestal aprovechan para aprender sobre este animal y la importancia de los meandros para él. Se han intentado crear refugios para que pueda estar el bisón y a ver si los encontramos. Pero no solo ellos, quien quiera puede visitar y conocer más a fondo a este mustélido en el punto de información. El hábitat del bisón, la alimentación, las características del bisón. Muy esquivo y de caza nocturna, no es nada fácil verlo y a pesar de su pequeño tamaño, necesita mucho espacio para vivir hasta 10 kilómetros de río. Unos ríos que al menos hoy ya contemplan su presencia y ojalá consigan también su supervivencia. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Y hoy se ha presentado en Sociedad la nueva película de Àlex de la Iglesia. Vean. Las brujas de Zugarramurdi se grabó entre Navarra y Madrid y es la nueva apuesta del director que ha definido la película como una mezcla entre Los Goonies y La Matanza de Texas, un cruce entre comedia y terror que devuelve al director a la línea de La Comunidad o El Día de la Bestia. Este es solo un adelanto, la cinta llegará a las pantallas en septiembre del año que viene. Y ahora queremos dejar para el final de este informativo una iniciativa de la ONG Madre Coraje que ha traído hasta esta casa, hasta Navarra Televisión, la exposición Espejos del Mundo, una muestra que invita a la reflexión de los periodistas desde el prisma de los comunicadores y pretende remover nuestras conciencias. Sus ojos esperan que su realidad sea contada por otros ojos que se acercan a su problema desde un prisma diferente. Madre Coraje busca en los periodistas esa mirada, esa voz aliada de los millones de personas que no pueden contar su realidad. Necesitamos que nos echéis un cable para atraer pues todas las vivencias de esos niños, esas mujeres, esos hombres que están en países y que ellos no pueden contar lo que les está pasando, ¿no? Al final, la pobreza no es algo que caiga del cielo, sino tiene sus causas y tiene sus responsables. Una realidad que necesita de la implicación de todos. Esta muestra quiere hacernos partícipes de ello, con titulares que no tienen espacio en los medios de comunicación o fotografías que lanzan un mensaje de emergencia. Y nos parece que los medios de comunicación tienen muchísimo que decir a la hora de transformar la sociedad, porque al final, si no conocemos lo que pasa, en la ignorancia se vive muy feliz, ¿no? Pero si nos mostráis lo que está pasando, al final
seremos críticos ante lo que pasa y cambiaremos nuestros hábitos. Piezas que invitan a la reflexión y a cambiar el mundo. Nosotros como comunicadores y ustedes como espectadores comenzamos hoy un nuevo compromiso social. Pues escuchaban a Laura Irurzun de la Asociación Madre Coraje y con ella queremos charlar en estos últimos minutos de nuestro informativo. Laura, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Cuando Mahoma no va a la montaña ha venido a Mahoma. Queréis mover conciencias y qué mejor que traernos todos estos paneles que acabamos de ver a los centros de trabajo de los profesionales periodísticos, de los periodistas. Los vemos a cada minuto y esto hace que nosotros reflexionemos. Era vuestra intención, ¿no? Sí, al final es muy importante que para que la sociedad hable algo, yo creo que los medios de comunicación tienen que estar ahí, tienen que contarnos esas cosas que para nosotros desde Madre Coraje es importante, ¿no? Al final la sociedad, si los medios de comunicación no hablan de un tema, complicado que hablen de esa temática. Entonces por eso venimos a la casa del periodista por dos objetivos fundamentales. Por un lado, que sean aliados nuestros, que se alíen, que cuenten noticias, historias de las gentes de estos países que a nosotros nos preocupan, no solo vayan igual al titular escabroso, o por ejemplo Haití, hace 3 años un terremoto, hoy en día poca gente no se acuerda de ese país y detrás de estos países hay mucha gente, mucho trabajo por detrás. Y por otro lado, rescatar vuestro labor educativo. Al final, hay un dato que a mí me resulta muy interesante, que nuestros hábitos cotidianos vienen mucho más de los medios de comunicación que de nuestra familia, el cole, entonces es un dato a rescatar. Puedes estar segura, Laura, de que lo hemos comentado en los propios compañeros de la redacción. Hablábamos de que efectivamente cada uno de los paneles que ahora mismo rodean nuestro centro de trabajo podrían ser un titular, porque solamente hay que decir que 1.500 millones de personas, 1 de cada 5 personas del planeta no tiene agua. Y esto queda detrás de otras noticias políticas, de otras noticias económicas. ¿La crisis está pisando también los titulares de los países en desarrollo y los países subdesarrollados o no? Sí, claro, sí. Mira, yo creo que es importante pensar globalmente y actuar localmente. O sea, nadie está diciendo que nos olvidemos de la crisis que estamos viviendo aquí, pero es que esos países llevan viviendo una crisis durante muchísimos años y todo lo que pasa en esos países pocas veces tiene una luz dentro de los medios de comunicación. Otro de los lemas de los que se pueden ver estos días en nuestro centro de trabajo y que imagino que ahora nos dirás a qué centros de medios de comunicación van a acudir, es que hay más hambre que nunca y que poco se está contando y se está hablando de todo esto. ¿Por qué no vende? ¿Por qué creéis en las entidades como la vuestra Madre Coraje que estos titulares no están presentes cada día en las portadas, en los titulares de los informativos? Porque no interesa. No interesa que la sociedad hable de eso, que nos preocupe. Mira, un dato es que 1/3 de lo que se produce se tira a la basura. ¿Qué incongruencia es esa? O sea, hay gente muriéndose de hambre y por otro lado estamos tirando comida a la basura. O sea, hay datos que realmente si empiezas a investigar y a informarte te dejan que no entiendes qué es lo que pasa. ¿Cuál va a ser el camino de esta campaña, de estos espejos del mundo, que así se llama y que va a ir, imagino, en periplo por otros medios de comunicación, ¿no? Hemos estado anteriormente en el Diario de Noticias, ahora estamos en Navarra Televisión y luego iremos a Diario de Navarra. A nivel Navarra pues no hay tantos medios de comunicación, pero en Andalucía hemos estado en 30 medios de comunicación y la aceptación de los periodistas es muy buena. Al final vosotros sí que queréis contar lo que pasa en el mundo, pero a veces vuestro trabajo es tan vertiginoso que el día a día las noticias de ayer hoy están en la basura. Entonces, a veces encontrar ese espacio para este tipo de noticias que a nosotros nos interesan es complicado. Tal vez estas noticias, muchas veces el periodista busca cambios, ¿no? Que haya una diferencia con respecto a ayer, respecto a lo de hoy, para poder contar algo nuevo. Muchas veces los proyectos vuestros son a largo plazo, por eso a veces es difícil también contarlo, ¿no? Que el resultado no sea inmediato. Brevemente, Laura. Sí, bueno, están o proyectos de una catástrofe que vas, actúas y sigues ahí, pero bueno, la actuación es más puntual, o ya proyectos a largo plazo, 5, 3 años y que son ya proyectos de desarrollo más a largo plazo. Sí. Pues muchísimas gracias, Laura Irurzun, por vuestro coraje, como lleva el nombre de Madre Coraje, y os prometemos que nos comprometemos con todas estas realidades y esperamos poderles dejar siempre un hueco en este tiempo aquí en Navarra Televisión. Gracias, Laura. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, como el espacio es breve, el nuestro ya se agota y con Laura hoy nos despedimos. Más noticias mañana a las 2 y a las 2:30. Descansen.